Encantado. La verdad, bienvenido a toda la audiencia a esta sesión que presenta el doctor Manuel Moreu, que es neuroradiólogo internista en el Hospital Clínico de Madrid y que nos va a hablar del tratamiento endovascular del hematoma subdural crónico. Un placer tenerlo con nosotros y todo tuyo, Manu. Adelante. Muchas gracias, Luis. Lo primero, agradeceros a todos la invitación. Voy a compartir la pantalla ahora mismo, porque la Simple- verdad es que es una alegría estar sí, aquí. ¿Ahí? ¿Ya lo veis bien? perfecto. Supongo que Manu, sí, ¿no? simplemente antes de que empiece, recordar a la audiencia que en el chat pueden hacer preguntas y que 10 minutos antes de las 9 pues les daremos entrada a las preguntas que salgan. Adelante, Manu. Perfecto. Fantástico. Pues muchas gracias. Vamos a hablar del tratamiento endovascular del hematoma subdural crónico. Entendiendo que para los que no estéis familiarizados con este nuevo concepto o este nuevo vía de tratamiento, en realidad voy a explicar mucho la fisiopatología que hay detrás y el por qué hacemos esto que hacemos. Es decir, intentar entender qué pasa en el hematoma subdural crónico y por qué tratamos endovascularmente, sobre todo embolizando la arteria meningea media. Esta va a ser el resumen de la presentación. Primero, intentar entender ese hematoma subdural crónico. Lo he puesto ahí en inglés porque es que luego buscas en los artículos y siempre sale así, con lo cual casi mejor que nos vayamos acostumbrando a esas siglas. La anatomía y después la circulación de la arteria meningea media y luego analizaremos cómo lo tratamos, qué material es mejor o qué material es peor y qué predictores hay del fracaso. Un artículo muy interesante que se publica en Radiology hace 6 meses, creo recordar. Lo primero, vamos a entender el hematoma subdural crónico. Hasta ahora, lo que nos contaban es que era un paciente que se daba un golpe, tenía una hemorragia de las venas puente, que es una hemorragia de bajo flujo, entonces venía a urgencias. En el escáner que hacíamos originalmente no se veía nada, pero esa hemorragia lo que hacía era ir sangrando poco a poco, acumularse en el espacio subdural y aparecer a los 15 días del golpe. Esta es la idea clásica del hematoma subdural crónico. Bueno, que sepáis que esto ya se ha olvidado. Es decir, esta teoría tiene muchos fallos, fundamentalmente que eh, es complicado que una vena rota sea capaz de separar la duramadre del hueso. Porque la duramadre y el hueso, como podéis ver en esta imagen, que yo creo que este dibujo del artículo de Shapiro es fundamental para entender qué es lo que está pasando, como veis en la zona de unión del hueso y la duramadre es continuo, ¿de acuerdo? Es una capa continua. De tal manera que la duramadre tendría tres capas, la capa perióstica, la capa media y una capa de células frontera, ¿vale? El border cell layer. Lo que pasa en el hematoma subdural crónico es que tenemos un daño en esa capa frontera, en ese border cell layer. Ese daño cura como cualquier daño en el cuerpo, formando neovasos. Esos neovasos son más susceptibles de sangrar y por lo tanto se rompen. Cada vez que se rompen, volvemos a tener esa cascada inflamatoria en la que se producen más neovasos que son frágiles y se rompen. Y entramos en ese círculo vicioso en el que se va formando el hematoma, como podéis ver aquí. Entonces, siempre en un hematoma tendremos puntos de sangrado y puntos de acumulación de la sangre. Porque llega un momento en que la sangre se va acumulando y los sistemas de drenaje que tenemos en la dura madre o en el cerebro, digamos, vamos a resumirlo, no son capaces de drenar toda esa sangre. Esto es lo que sucede en un hematoma subdural crónico, ¿de acuerdo? Ese continuo aparición de rotura, sangrado, neovasos, vuelve a romperse y se va formando ese hematoma subdural crónico. Esto nos puede ayudar a entender por qué muchas veces paciente ambulante vemos el hematoma subdural crónico como una colección hipodensa, ¿de acuerdo? No hay un sangrado grande en ese momento. ¿Por qué hay veces que los vemos en la urgencia con un empeoramiento súbito de la clínica? Pues porque teníamos el hematoma y de repente hay puntos de resangrado que hacen que crezca y que comprima el parénquima produciendo esa clínica y vemos la imagen clásica de múltiples focos de sangre en el espesor de un hematoma subdural crónico que decíamos, oye, focos de resangrado. Claro, es que está resangrando, es que por eso ha crecido de forma aguda y por eso el paciente está en urgencias.
Si ese sangrado lo dejamos un poco más de tiempo, pues ya se mezcla con la colección crónica y lo veríamos subagudo. Entonces, todas esas imágenes que veíamos antes, ahora ya sí que las podemos entender desde otro punto de vista. Este es el tamaño de las arterias que tenemos, digamos, que irrigan la dura madre. La G sería la arteria meningia media, que tiene pues ramas que van hacia el hueso, como podéis ver en la D y en la F. Luego vamos a tener un plexo aquí, justo en la capa perióstica, y a través de ese plexo tendremos unas ramas perforantes que van a irrigar el border cell layer. Estas ramas perforantes miden de 20 a 40 micras, ¿de acuerdo? Y las ramas de la capa frontera miden 10 micras. ¿Por qué os pongo los tamaños de micras de cada una de las arterias? Bueno, entendiendo que la meningia media mide de 400 a 800 micras, nosotros vamos a acceder siempre por la meningia media, siempre por esta rama que vemos en la capa perióstica. Y cuando embolizamos, la idea va a ser cerrar la meningia media e intentar que haya material que entre a través de estas capas perforantes hasta la capa frontera. De tal manera que conseguimos tratar esta capa frontera y solucionamos por lo menos la parte de sangrado. Esta es la idea bonita. En realidad lo que estamos haciendo es cerrar la meningia media y como cerramos la rama original, pues todas las ramas que dependen de ella caen. Pero es difícil que consigamos llegar a estas membranas, ¿de acuerdo? Son partículas es imposible porque no entran por el tamaño de la arteria. Con líquidos embolizantes es muy difícil. Es importante entender que desde la meningia media vamos a tener tanto ramas al hueso como ramas perforantes hacia el borde del cell layer. Entonces, os lo digo porque va a haber muchas veces que veamos un realce que nos va a parecer que son las membranas, pero en realidad es el periósteo, ¿vale? O el periósteo o directamente el hueso. Vamos a tener unas anastomosis impresionantes entre todas las ramas. No solo entre las ramas de un lado de la meningia media, la rama frontal, la parietal y la petroescamosa, sino que además vamos a tener circulación colateral usando el seno sagital, fundamentalmente. Aquí tenéis la rama, perdón, la flecha morada que indica ese cruce de un lado a otro. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando embolicemos, va a haber ocasiones en las que la embolización no sea suficiente, porque estamos embolizando un lado, pero resulta que a través de ramas colaterales del otro lado va a cruzar la circulación perpetuando este hematoma subdural crónico y por lo tanto haciendo que el tratamiento no sea eficaz. ¿En qué pacientes tenemos que embolizar un lado o los dos? Todavía no lo sabemos, pero lo comentaremos un poquito más adelante. La idea que tenemos nosotros es, si vemos colecciones en los dos lados, embolizamos los dos lados. Si vemos colecciones en un lado, vamos directamente a ese lado. Y hay veces que te sorprende y ves que cruza al otro lado indicando que había perfusión no solo del lado afectado, sino también del lado contralateral. La idea nuestra es hacer lo que veis con la flecha verde, meterlos por la meningia media y que el pegamento sea capaz de llegar a ocluir todos esos vasos que están produciendo este proceso inflamatorio. Ahí, aquí, perfecto. ¿Algún aspecto que tenéis que conocer cuando veáis las arteriografías que nosotros podemos tener? Vamos a centrarnos en las ramas de la meningia media. Aquí tendríamos la petroescamosa, la parietal, nos faltaría ahí la frontal, pero fijaros cómo hay ramas perforantes que llegan a atravesar completamente la calota y a irrigar el cuero cabelludo. Lo podéis ver aquí perfectamente con esta flecha rota. Va a haber mucha comunicación entre una rama, en este caso petroescamosa, y la otra, porque va a haber muchas anastomosis. Pero no todos los pacientes tienen estas anastomosis. Esto es un concepto que usan mucho los americanos, que es lo del wedge position catheter. Ellos, en realidad, lo que dicen el wedge position no es más que empujar el microcatéter hasta que el microcatéter sea igual de grande que la arteria que estamos embolizando. De tal manera que todo lo que vayamos a hacer es que va a ir el pegamento o las partículas que pongamos hacia adelante porque estamos bloqueando la arteria hacia detrás. Esto es una posición oclusiva, digamos, del microcatéter, que lo veríamos más o menos por aquí, y veis cómo al tener cerrado el flujo retrógrado conseguimos rellenar todas esas anastomosis. Importante identificar cómo se van a ver esas pequeñas hemorragias. Aquí tenéis un ejemplo. Estos dos puntitos es lo que vamos a determinar que son las pequeñas hemorragias de las membranas, ¿de acuerdo?
Y hay que diferenciarlo de lo que a nosotros al principio nos parecían las membranas, porque veíamos esta imagen cuando estábamos embolizando la meningia media y veíamos cómo se veían toda esta forma de nubes que decíamos, oye, estos son unas membranas impresionantes. Bueno, claro, pueden ser las membranas, pero lo más normal, cuando veis la imagen lateral, que lo tenemos aquí, es que se trate del propio realce del hueso o del periósteo. ¿De acuerdo? Esto sí que es importante tenerlo claro para diferenciarlo. Cuando embolizamos en esa misma rama, fijaros, aquí tenéis la arterio que hacemos antes de la embolización para ver que no haya ninguna comunicación anómala, y cuando empezamos a meter, en este caso era glue, el NBCA esto es glue, lo que hacemos es ocluir la rama y conseguir tanta presión que se abren las comunicantes hacia el lado contralateral y somos capaces de cerrar incluso las ramas colaterales. Fijaros cómo esa comunicación entre un lado y otro es siempre a través del seno sagital superior. Esto es importante porque muchas veces estás embolizando y te crees que estás metiendo el pegamento en el seno sagital superior, lo cual, pues, como podéis entender, no es bueno. Entonces, en ese momento hay que tener en cuenta que, ojo, que es que la comunicación anastomótica entre un lado y otro es a través de un plexo que está rodeando al seno sagital superior, con lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar. ¿De acuerdo? Y esto serían pues, imágenes típicas de estas embolizaciones. ¿Qué ramas vamos a tener en la arteria meningia media? O ramas que digamos que son importantes. La rama petrosa. ¿Por qué? Fundamentalmente porque vamos a tener irrigación de pares craneales. Esta rama hay que respetarla, no podemos cerrarla. Siempre sale en el origen de la meningia media, una vez ya hemos entrado intracraneal, entonces hay que tenerlo muy claro que la embolización siempre tiene que ir distal y nunca podemos permitir que el material llegue a cerrar esta rama. Es importante tener claro que esta rama existe porque solo la vamos a ver en AP. Si nos vamos a la rama lateral, perdón, a la visión lateral, normalmente la rama petroescamosa que veis aquí marcada va a taparnos esa rama petrosa y no vamos a ser capaces de verla. Con lo cual, aunque estemos trabajando en monoplano, es interesante tener una visión AP y una lateral para tener claro que no tenemos que llegar a ese origen de esa rama. Luego tenemos la rama cavernosa, que es una rama mucho más pequeña que va a ir hacia medial, ¿de acuerdo? Aquí la podéis ver en una visión frontal, y es importante pues porque al final va a ir al seno cavernoso, ¿de acuerdo? Dos ramas que son peligrosas y que es importante controlar. Porque de aquí van a salir las anastomosis, o bueno, a raíz de estas, arterias peligrosas, tenemos que hablar de las anastomosis de la arteria meningia media y de la órbita, porque van a existir y porque son importantes tenerlas en cuenta para no cerrar la lacrimal, que bueno, pues puede ser una cosa mala, pero sobre todo no cerrar la oftálmica, que es un desastre. En la formación embriológica, vamos a tener una comunicación entre la carótida interna y la arteria meningia media, que es esa rama esfenoidal que podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Aquí la podéis ver. Entonces, de la meningia media tendremos nuestra rama petroescamosa, nuestra rama frontal, y saldrá esta rama esfenoidal que va a comunicarse con la lacrimal, con la oftálmica, a través de dos vías, que sería la carótida interna, le va a salir la oftálmica y puede comunicarse con ese esfenoidal, o esfenoidal, tronco inferolateral, carótida interna, rama oftálmica. Este dibujo, que es muy sencillito y que es un esquema, os lo pongo para que entendáis que en el desarrollo embriológico se puede cortar la relación o esta rama esfenoidal en cualquier punto. Si se corta en este punto, digamos, entre la frontal y la lacrimal, perfecto, porque eso quiere decir que la meningia media es independiente de las ramas de la carótida interna. Si se corta en el punto distal a la lacrimal, bueno, pues vamos a tener una meningia media que da rama lacrimal, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y luego directamente puedes tener la unión con la arteria oftálmica. En este dibujo podéis ver todas las variables que hay de más común a menos común. Aquí podéis ver la variable más común, que tenemos esa rama escamosa que habíamos comentado, que va a llegar a dar lacrimal y va a llegar a dar oftálmica, pero va a ser una rama muy pequeñita. Luego lo que podemos tener es la meningia recurrente, limitada a la rama frontal, que quiere decir que sale de la oftálmica.
la arteria meningia sale de la rama oftálmica o directamente todo el tronco de la meningia media sale de la arteria oftálmica. Cuando tenemos este tipo de presentaciones, pues no se puede embolizar al paciente o bueno, sería un riesgo altísimo porque estamos metiéndonos por la rama oftálmica con riesgo de espasmo, con riesgo de cierre, con riesgo de ceguera en un paciente que al final, pues oye, es una técnica que creo yo que es eficaz, pero es verdad que no lo ha demostrado, con lo cual me parece bastante agresivo de hacer. En la rama que solo da en la frontal, pues siempre podemos meternos por la parietal e intentar que esas colaterales lleguen a cerrar ramas frontales. Luego tendríamos la variante meningolacrimal, en la que la rama lacrimal sale de la meningia media, o la variante meningoftálmica, que también es peligrosa, pues porque al final la oftálmica nace de la arteria meningia media. En esta última opción sí que podríamos embolizar si vamos muy distales, pero siempre teniendo en cuenta que hay mucho más riesgo del que nos encontramos normalmente. Una vez entendido por qué es el hematoma subdural y qué anatomía tenemos en la arteria meningia media, vamos a ver cómo lo trataríamos. Esta es la arteria o la anatomía normal. Tenemos la capa perióstica, la capa meningia y la capa frontera. La capa perióstica tiene la meningia media, la capa meningia tiene las ramas penetrantes y luego los capilares interiores los tenemos en la capa frontera, que es en la que vamos a tener esa proliferación y esos neovasos. Con lo cual, como os habíamos comentado, insisto en esto, un proceso inflamatorio que fracasa en la reparación, que hay una proliferación de membranas, que hay una neovascularización, que hay sangrado y que hay exudado. Que hay proceso inflamatorio explica por qué estos pacientes responden a corticoides, ¿de acuerdo? O por qué se les ha tratado clásicamente con corticoides para frenar esta espiral. Una vez que se nos ha formado esa hematoma subdural, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues la opción quirúrgica, que evidentemente, y esto es importante, es la única opción que va a quitar la presión en agudo cuando el paciente se presenta con una focalidad neurológica franca y lo tenemos en urgencias, lo único que va a liberar esa presión de manera aguda es utrépano, porque la embolización es un proceso que cura a largo plazo, pero no en el momento agudo, digamos. Lo que hacen al poner el drenaje es eliminar toda la sangre del espacio subdural y solucionar ese hematoma subdural. Nosotros lo que nos estamos haciendo es, desde la meningia media, cerrar las ramas e intentar que se cierren esos neovasos, que dejen de sangrar y, por tanto, que el cuerpo sea capaz de volver a reabsorber de manera progresiva ese hematoma subdural crónico. No lo quitamos de una forma aguda, sino que dejamos que el cuerpo se vaya curando poco a poco. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Para que lo entendáis, siempre acceso radial, ¿de acuerdo? Vamos a ir con un introductor corto, un 5F. Usamos el 5/6 o el 6/5, perdón, de Terumo. Vamos a usar un catéter que es, para los que seáis neurointervencionistas, pero lo conocéis, que es el Penumbra Select 5F, porque es el catéter que hemos encontrado que nos da mayor navegabilidad y mayor soporte, es decir, esa relación entre soporte y navegación pues es el que mejor lo cumple, y al ser Simmons 2 nos permite entrar en las dos carótidas comunes. Después iremos con un maratón. ¿Por qué un maratón? Porque es el catéter que mejor sabemos navegar, que más fácil nos resulta llegar a una posición distal y no somos capaces de colocarlo en una wedge position que dicen los americanos. ¿Por qué no somos capaces? Bueno, hay una explicación, y es el maratón mide 1 milímetro de diámetro externo, pero es que la arteria meningia media, por culpa de este proceso que hemos comentado de neovascularización, cada vez da flujo a más arterias y entonces lo que hace es que crece. De hecho, uno de los criterios que comentaremos después para éxito o fracaso del tratamiento es que la meningia media esté dilatada. Cuanto más dilatada esté la meningia media, más podemos asumir que es la causante de ese hematoma subdural crónico. Por tanto, si estamos tratando una meningia media dilatada que mide 1,5, 1,8, 2 milímetros, conseguir una posición oclusiva con un catéter de 1 milímetro es imposible, como podáis imaginar.
Y luego el material de embolización que os dedicaré después un par de comentarios. Esto es lo que estamos haciendo, este introductor corto, el Penumbra Select, que lo veis aquí, y a través de ese vamos a introducir el maratón hasta la circulación intracraneal y siempre la meningia media lo más distal posible. Vamos a embolizar y nosotros generalmente vamos a embolizar 2 ramas, ¿de acuerdo? ¿Cómo medir los resultados? Es una de las cosas que está ahora más en discusión, de decir, oye, ¿cómo catalogo el TICI, ¿no? En el ictus sería el TICI, aquí sería, oye, ¿cuánto he conseguido cerrar de ese territorio de la meningia media? Hay una clasificación que está propuesta, que es esta, que sería el grado 0, no cerramos ninguna de las ramas. El grado 1, estamos cerrando la mitad de las ramas que llegan a ese hematoma subdural. En el grado 2 cerramos todas las ramas proximales, pero no estamos cerrando ramas colaterales o ramas contralaterales que cruzan por esas anastomosis. Y el grado 3, una oclusión completa de todo el territorio afectado por el subdural. ¿Qué material vamos a elegir y por qué lo elegimos? Bueno, eh, nosotros estamos usando Squid, que es un líquido embolizante como el Onyx. Los que hayáis tenido algún contacto con el neurointervencionismo, en realidad lo que es chapapote, material negro, que se comporta como chapapote, es decir, va a embolizar de una manera muy lenta, formando como una especie de hilos, y nos va a permitir controlar esa embolización hasta un punto bastante preciso. Por eso lo usamos y además es visible. Podéis ver en esto es un estudio que hicimos con in vitro, ¿vale? Con un modelo para ver cómo se comportaba el squid o las partículas y poder ver la diferencia en visión entre uno y otro, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos simulando pues, una embolización frontal y una embolización parietal. Y este es el resultado que vemos en ese modelo que estábamos usando, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver cómo el squid, todo lo que hemos embolizado se corresponde bastante con las imágenes que veíamos en la sustracción o en la fluoroscopia, mientras que con las partículas, aunque estamos viendo todo esto, en las partículas lo que vemos en realidad no es la partícula en sí, que no es radiopaca, sino que lo mezclamos con contraste. ¿De acuerdo? Entonces lo que ves es el contraste. Bueno, pues la distribución que encontrábamos cuando embolizábamos con partículas es que a pesar de ver que con el contraste rellenábamos toda la rama, cuando luego ves el modelo no está rellena la rama del todo. Esto tiene un truco, porque para que el modelo funcione tienes que comunicar en el modelo de silicona las ramas de la meningia media con ese seno sagital. Con lo cual, aquí lo podéis ver, ¿no? Cómo están comunicadas esas ramas de la meningia media con el seno sagital con un diámetro bastante importante, porque la máquina no te permite oclusiones o hacer tubitos de 30 micras. Entonces, sí que puede haber algunas de esas partículas que hayan migrado a ese pseudoseno sagital superior, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto, sobre todo la visibilidad del squid sí que es real. ¿Qué sabemos de partículas? Bueno, aquí tenéis artículos. Cada semana se está publicando 1 o 2 artículos de series, de registros, de metaanálisis, de cosas de subdural. Y cada uno emplea un material distinto. Aquí lo que podemos ver es que las primeras series publicadas casi todas usaban partículas, ¿vale? El PVA son partículas. Algunos usaban líquidos, algunos usaban Onyx como tal, pero las partículas eran la mayoría de los estudios que se iban publicando. Aquí tenemos un metaanálisis que añade muchos más artículos, donde podéis ver en este color así más rosita, están usando glue, ¿vale? El glue es histoacril, es como glue, histoacril son distintos pegamentos, pero vamos, que es como el superglue, no me salía, perdonad. En gris son los que usaban partículas, en este verdecillo raro que me ha quedado aquí, bueno, no sabría decir qué color es, otro gris, son los que usan Onyx. Entonces, como podéis ver, la inmensa mayoría usan partículas, alguno usa glue y algunos pocos usan el Onyx. Luego, los que no tienen color directamente son que usan cosas más raras como alcohol, como coils, bueno, de todo. ¿Qué sabemos?
Sabemos que las dos parecen seguras y eficaces. Hay complicaciones descritas con partículas. Esta es una formación de una fístula directa que publica el grupo de Costalat. Nosotros de esto, o sea, no os voy a mentir, vemos bastantes. Cuando te metes distal en una rama, vemos bastantes fístulas. O no sé si las vemos o las hacemos al meter el contraste. No olvidemos que es que, claro, estamos metiendo contraste igual de una forma agresiva en un territorio que está dañado, con lo cual igual estamos empujando y formando nosotros esa fístula, o directamente son fístulas que han dado origen a esos sangrados y las estamos diagnosticando pues porque nos estamos metiendo en la rama en cuestión. Es importante conocer la anatomía, como ya hemos comentado, y este artículo yo sí que se le recomendaría a cualquiera que quiera empezar con esto para intentar evitar complicaciones, sobre todo de embolización de rama petrosa o de rama cavernosa, y al final pues hay que equilibrar ventajas y desventajas de cada uno de los tratamientos. ¿Qué ventajas tienen las partículas? Que hay evidencia de que funcionan, que son unas oclusiones temporales y que lo podemos hacer con sedación, porque no duele, porque el líquido que metemos no duele. La embolización sí que puede doler, pero el líquido como tal no. ¿Qué desventajas? Que el control es peor, que hay que hacerlas más proximales, con lo cual más riesgo de que esas anastomosis entren en juego y que podemos tener esas recanalizaciones tardías, ¿no? Aquí hemos dicho que una de las ventajas es que sea temporal, pero también eso es una de las desventajas que podemos encontrarnos. El glue es permanente, podemos llegar a embolizar desde distal, es decir, podemos usar un Magic, que es el microcatéter que más va a navegar, y podemos embolizar desde ahí. Solo con sedación va a ser suficiente. ¿Cuál es el problema del glue? Que depende de la mezcla que hagas. Entonces va a ser inconsistente. El catéter se puede quedar pegado porque es un pegamento que funciona de manera muy rápida y que hay que tener cierta experiencia en manejo del glue para poder usarlo. ¿Qué ventajas tiene el squid y por qué lo usamos nosotros? Porque es permanente, nos permite ver las anastomosis, con lo cual va a ser más seguro, lo vamos a poder controlar, lo vamos a poder embolizar desde distal y es visible. Desventajas fundamentales: es más caro que ninguno de los otros materiales, es inconsistente porque depende de la rama en la que estés, que tengas suerte de que se abran las colaterales o no, y nuestra recomendación es usar anestesia general. ¿Por qué? Porque lo hacíamos con sedación y lidocaína intraarterial y nos encontramos con que al paciente le dolía mucho y estaba incómodo. No olvidemos que nuestro paciente modelo es un paciente muy mayor, con lo cual un cateterismo que va a ser difícil y encima le va a doler. Con lo cual, al final, los anestesistas, porque estos fueron los anestesistas los que nos dijeron, oye, vamos a dormirlos porque no pasa nada por dormirlo, por muy mayor que sea, luego va a la REA y sin problemas. Con lo cual, al final, fijaros que lo que solemos pensar de no, es que anestesia, pues en nuestro caso todo lo contrario, tuvimos la suerte de que se volcaron y se portaron fenomenal y eso, la verdad es que los pacientes lo agradecen mucho. ¿Squid 12 o 18? No lo sé, no lo sé. La diferencia entre uno y otro es la densidad. En teoría, el 12, al ser menos denso, va a navegar más y va a permitir abrir más ramas colaterales, pero tenemos que demostrarlo. Nosotros estamos usándolo, pero es verdad que no hay evidencia. Vamos a ver qué predictores hay del fracaso que no van a hacer más que reforzar todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Esto es un artículo publicado hace relativamente poco en Radiology de 636 embolizaciones. ¿Qué predictores había de fracaso, tanto clínico como radiológico? ¿Cómo se organiza este estudio? 13 centros, 636 embolizaciones de esta siguiente manera. Fijaros que 318 embolizaciones solas, o sea, la mitad son de pacientes que no han ido a cirugía. Y esto es lo que nosotros nos hemos encontrado en nuestro hospital, que la mitad de los pacientes no van a cirugía, bien porque el hematoma no es grande, bien porque el paciente es mayor, bien porque está descartado para neurocirugía. Todos los valoran neurocirugía en urgencias, pero casi la mitad van a geriatría o a medicina interna, con lo cual solo se les ofrece este tratamiento como tratamiento, digamos, resolutivo de esa enfermedad. 162 fueron a cirugía y después a embolización y 150 fracasos tras el tratamiento quirúrgico.
¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, radial el 33%, con anestesia general un tercio también, la duración 60 minutos. Fijaros que esto es muy consistente con nuestra experiencia, es decir, pensábamos que iban a ser procedimientos de 20 minutos, porque al final meterte en una catéter externa, pero no son tan cortos, son 60 minutos, volvemos a lo de antes, paciente mayor, paciente, pues oye, si no está bien sedado, mejor una anestesia general porque va a ser largo y va a ser doloroso. ¿Qué materiales usaron en estas 636 embolizaciones? Bueno, pues lo podéis ver aquí. 15% partículas, 40% partículas y coils, que esto se está poniendo de moda, porque lo que haces es que por el mismo microcatéter por donde has metido las partículas y has cerrado todas las ramas de la meningia media, pones un coil al final para hacer una embolización proximal, de tal manera que consigues que las partículas se queden en el territorio de la meningia media y convertir ese tratamiento con partículas en un tratamiento definitivo. Es verdad que esto aumenta el coste. Partículas y coils son más caras que un líquido embolizante, para que lo tengáis todo esto en mente, perdón. Casi 40% ya están usando líquidos embolizantes y un 6% líquidos embolizantes y coils, que es el peor o digamos el más caro de todos los tratamientos, porque si usas un líquido embolizante, por ese catéter no puedes meter un coil. Entonces tendrías que meter primero el coil, atravesarlo, llegar distal y meter el líquido, ¿vale? Hacer como una especie de olla express. ¿Cuánto se reduce esos hematomas subdurales? Bien, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Del 100% de resolución, un tercio de los pacientes resolvieron el 100%. Casi el 50% de los pacientes presentan una reducción mayor al 70% del tamaño del hematoma subdural. Y ahora al revés, el 70% de los pacientes presentan una reducción mayor al 50%. De 12%, una reducción mayor al 20%, es decir, que lo reducimos ligeramente, y aquí ya serían los fracasos, ¿no? Los que aumentan, que serían un 4,3%, o los que producen una reducción mínima, que serían ese 8,2%. De este grupo de aquí, probablemente estamos hablando de que hay ramas colaterales que están rellenando ese hematoma subdural y están perpetuándolo. ¿Cuánto tiempo tardamos digamos, en hacer ese control, ¿vale? Y ver cómo se van resolviendo. Aquí, como vais viendo, a lo largo del tiempo, a casi los 90 días, tenemos resoluciones casi completas de todos los hematomas subdurales, ¿vale? Esto sería la reducción y lo que estamos viendo es el tamaño original que teníamos con ese hematoma subdural crónico. Fijaros que cuando teníamos de 15 a 20 milímetros, pues en las 2 primeras semanas no hay nada y luego ya va creciendo hasta conseguir pues uno de los mejores resultados, ¿vale? Pero fijaros que a los 90 días, a los 3 meses que os comentaba, siempre estamos viendo casi resoluciones completas en casi todos los grupos de pacientes. ¿Qué factores se asocian al fallo clínico? Es decir, pacientes que persisten con esa clínica. Pues son pacientes anticoagulados, con un diámetro de la meningia media menor de 1,5 milímetros y en los que se han usado partículas. Estos son los pacientes que asocian un fracaso clínico, es decir, que tras la embolización la clínica persiste o la clínica incluso empeora. ¿Y en qué pacientes se asocia un fracaso radiológico? Fracaso radiológico lo entendemos como pacientes en los que persiste ese hematoma subdural en los TCs de control que vamos a ir realizando. Bueno, pues los pacientes que se usa la embolización sola presentan un fracaso radiológico. En realidad esto lo que quiere decir es que probablemente todavía no se ha reabsorbido el hematoma lo suficiente como para que en la TC veamos esa resolución, pero fijaros que no hay fracaso clínico. Es decir, lo que hemos hecho es suficiente para que la clínica del paciente no empeore, ¿vale? Es decir, hemos parado el proceso agudo y estamos dejando que se reabsorba solo. Si hacemos un cateterismo súper selectivo, único, va a haber un fracaso radiológico, tiene sentido, estamos cerrando solo una rama, no todas. Si hay desplazamiento de la línea media, pues también se asocia a un mayor tamaño de hematoma, con lo cual mayor probabilidad de que eso persista en el tiempo. Y los pacientes que tienen una meningia media menor de 1,5 milímetros. Fijaros que esta variable es común tanto al fracaso radiológico como al fracaso clínico. ¿Por qué? Pues porque probablemente en estos casos ese hematoma subdural no se deba a toda la fisiopatología que hemos contado hasta ahora. O es un hematoma subdural que es más agudo o porque es un trauma o por lo que sea, o incluso la fístula que habíamos comentado antes, pero probablemente no a ese proceso fisiopatológico que habíamos comentado. Y ya para terminar con las conclusiones,
Recordar que nosotros cuando cuando embolizamos la meningia media, estamos tratando la causa del sangrado, no estamos tratando el efecto de masa. El efecto de masa hay que tratarlo de manera quirúrgica, hay que evacuar ese hematoma si está presente. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar esos pacientes para reducir la probabilidad de recidiva o tratar los pacientes que no son candidatos a cirugía para disminuir a largo plazo ese hematoma sutural crónico. Las partículas Wall Squid parecen similares en todos los estudios que se han ido publicando y hay que considerar, como he comentado, ventajas y desventajas en cada uno de los centros para conseguir tratar a estos pacientes. El objetivo es tratar a estos pacientes. Que yo no tengo anestesia general, bueno, pues tendré que hacerlo con sedación. ¿Qué es lo mejor para sedación? Oye, pues puedo intentar con lidocaína intraarterial. Estudios que se están haciendo ahora, nosotros poníamos 10 miligramos de lidocaína, ahora se están poniendo 20 o 40 miligramos en cada una de las arterias. Bueno, pues ir jugando con eso o directamente usar partículas. Al final, adaptarnos a nuestro hábitat para intentar dar un mejor tratamiento a los pacientes. Y ya con eso dejo a los em, a coordinadores que digan qué hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manu, por la presentación. La verdad es que, como siempre, eres un comunicador nato. Te quería un poco transmitir las preguntas que tenemos en la audiencia y luego, si quieres, te hacemos algunas personales, Miquel y yo, que seguro que Miquel tiene alguna puntualización. Te preguntan, aunque ya has puntualizado durante la charla, ¿qué efectos adversos se han descrito en la embolización de los hematomas subdurales crónicos? ¿Cuáles tienes en tu experiencia y en la literatura, cuáles han sido descritos, ¿no? Efectos adversos, dices, de complicaciones. Sí, sobre todo Descritos, complicaciones. sí, descritos parálisis de pares craneales y cegueras. Ujú. Nosotros no hemos tenido de esos, tocamos madera. Sí que hemos tenido complicaciones técnicas de, pues, en el punto de punción, algún tipo de hematoma. Sobre todo a los que no hemos podido hacer por radial y hemos tenido que ir a femoral. Recordemos, a veces pacientes anticoagulados, antiagregados, hemos tenido complicaciones en el punto de punción, creo que 2 o 3. Y hemos tenido un catéter que se nos quedó pegado, un Sonic. Eh, para los que no entiendan, hay catéteres de embolización que son desprendibles. Entonces, quiere decir que el último fragmento del catéter se desprende para que nosotros podamos jugar con esa distancia para meter el pegamento. Bueno, pues el pegamento llegó distal a esa zona de rotura y en ese caso se quedó retenido el catéter. Como estamos por vía radial, no es un gran problema porque al final cortas el catéter y lo dejamos en la axilar. Creo recordar que se quedó, con lo cual siempre con el flujo empujando el catéter contra la íntima, antiagregamos al paciente y el paciente está estupendo porque, ya sabes, las cosas que tiene la vida, el padre de un amigo mío. Suele pasar. Mira, otra pregunta ahora que está tan de moda un poco la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, ¿tienes conocimiento de algún algoritmo que se haya utilizado tanto para la evaluación de los seres subdurales como para el tratamiento? En realidad lo que están usándolo es Ujú. para medir volúmenes de manera pues ultra precisa y no solo el diámetro burdo que podemos hacer en un escáner normal. A lo mejor es una buena forma de analizar los resultados en el futuro, sí, Sí, probablemente. seguro, sí, seguro. Estoy seguro de que los volúmenes disminuyen, aunque los diámetros no. Te preguntan si hay alguna guideline, aunque ya has dicho que no y que no tenemos todavía un estudio serio en marcha. ¿Crees que lo habrá en breve? En breve, sí, 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 sí. O sea, en Estados Unidos ya hay muchísimos estudios, creo que son en torno a 20 randomizados que se están haciendo. El problema que vamos a tener para hacer guidelines o para llegar a conclusiones es el grupo de pacientes que se están tratando. Es decir, hay ensayos clínicos que se han focalizado en paciente coadyuvante con cirugía, hay grupos que no, hay grupos que están comparando con cirugía, hay grupos que comparan con placebo. Bueno, digamos que la casuística es muy grande. No son 20 estudios iguales, sino que son 20 estudios distintos, ¿vale? Te entiendo. Y por último, una de las preguntas de la audiencia es: ¿cuáles son los retos de futuro que tenemos en el diagnóstico y en el manejo de estos subdurales? ¿Qué reto tendrías? Yo creo que el reto mayor es conseguir canalizar a todos los pacientes de una forma constante, de tal manera que le ofrezcamos todo el tratamiento en el menor lapso de tiempo. Paciente que ingresa por una reagudización de un sutural, se opera
y se emboliza a las 24 horas. Eso yo creo que es lo más difícil de conseguir y lo que nos va a dar mejores resultados. Ese es el reto. Identificar qué pacientes hay que embolizar, eso desde luego, pero vamos, conseguir que todo sea un proceso suave, interiorizado por todos los servicios del hospital, de tal manera que el beneficiado sea el paciente, que es igual lo más importante. Tienes una pregunta con un toque de humor que te voy a transmitir de Geray, que te comenta que la radial, en su opinión, es clave y que parece mentira que tú lo digas ahora, pero y en fin, lo que te recomiendas, y es que para él la clave es intentarlo hacerlo ambulatorio, aunque tú, por ejemplo, lo has manejado muy bien en tu hospital. Es probable que en otros hospitales para nosotros también sería importante poderlo hacer ambulatorio. Y en principio él sigue defendiendo el Squid y el Onyx y en principio te comenta qué tal los cianocrilatos. Creo que ya es un poco lo has dejado claro en la charla, ¿no? Que en tu opinión es más fiable el Squid o el Onyx, ¿no? Sí. Hemos usado Magic Glue como una cosa así intermedia, que es como el glue, pero no se pega tanto. Bueno, se puede usar, ¿eh? Yo creo que si no tienes opción de anestesia general es una opción y me agrada que Geray caiga en la cuenta de la utilidad de la radial porque, hombre, llevo años diciéndoselo y... Muy bien. Miquel, Que no, Miquel, sí, que tienes razón. Pero para el Miquel, ictus no. de acuerdo. Miquel, a lo que quieras comentarnos. Sí, Todo tuyo. bueno, muchas gracias Manu por la presentación. Quería hacer un par de comentarios. La primera es una reflexión, no sé si compartís. Yo creo que ante la falta de evidencia, ¿no? Comparando las partículas con los líquidos embolizantes, yo creo que quizás no hay que volverse loco haciendo una u otra. Yo creo que hay que hacer lo que uno sabe hacer, ¿no? El que sabe hacer líquidos embolizantes que lo siga haciendo y no cambia partículas y viceversa, hasta que al menos la evidencia nos diga lo contrario, ¿no? Y como tú has dicho, hay muchos ensayos clínicos y creo que la mayoría están en Estados Unidos, ¿no? Pendientes de salir para demostrar la evidencia. Yo creo que los que nos dedicamos a esto y vemos cómo van los pacientes, creemos que es cuestión de tiempo que va a salir. Pero no, la verdad que no sé cuánto van a tardar. Yo te quería preguntar, ante la evidencia, pues tanto aquí nacional como estudios, aunque no sean randomizados, del beneficio de la embolización, ¿tú crees que ahora ya los hospitales debemos de todos organizarnos para comenzar a hacerlo o nos tenemos que esperar a que haya una evidencia más clara con estos primeros ensayos clínicos? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay que organizarse y empezar a hacerlo. O sea, yo creo que y, o sea, hay que tener. Venimos siempre recordando los grandes fracasos de la ciencia en el neurointervencionismo, ¿no? O sea, fundamentalmente el SAMPRIS y los estudios del ictus de 2013. Que igual nos lanzamos demasiado pronto, o hicimos ensayos clínicos que no agrupaban bien a los pacientes y entonces no fuimos capaces de demostrar una evidencia que veíamos a diario. Entonces, yo creo que con la cantidad de estudios que hay en marcha ahora van a salir positivos los que mejor focalicen o mejor agrupen a esos pacientes. Pero sí que podemos tener claro que un paciente al que no se le ofrece tratamiento quirúrgico, por lo que sea, esto es una opción paliativa, eficaz, útil y segura. Y yo creo que esos pacientes son la fruta, digamos, que cuelga, la fruta fácil de recoger, que dicen los americanos. Y esos pacientes tenemos que empezar a tratarlos. Si además tienes la suerte de trabajar muy bien con neurocirugía, lo que va a favorecer es que trates a los que tienen riesgo de recidiva. Pero entiendo yo que eso no sé por qué los neurocirujanos tienen miedo, porque al final nunca jamás vamos a quitar esos pacientes de subdural crónico. O sea, es un miedo que Ninguno. yo en realidad no llego a entender porque es que no se los vamos a quitar. O No sea, vamos a competimos. tratar, no competimos. Al final, esto es, como dice Salva Miralves, por un pequeño detalle llamado paciente. Entonces, estamos intentando darles la mejor opción y nunca jamás vamos a quitar ningún paciente a neurocirugía porque no podemos, porque no damos una solución a esa colección grande de sangre. Con lo cual, yo creo que hay que empezar a hacerlos y creo que tenemos que empujar para hacerlos, la verdad. Y una pequeña cosa más, yo creo que lo has dicho, creo que dejarlo claro, a pesar de que igual nosotros no lo vemos directamente con estos pacientes, pero una recidiva, una recurrencia de un subdural
poca broma lo que puede ocasionar, desde la muerte del paciente, los costes de ingreso. Por tanto, yo creo que está más que justificado el tratamiento de estos 4.000 euros que has dicho que, ¿no?, puede costar de media este procedimiento. Creo que en 2 días de ingreso de una recurrencia creo que ya están amortizados. No te escuchamos, Perfecto. Manu. Manu, Sí, has perdido el micrófono, Manu, yo creo. Sí, Ahora, ¿me oís? ahora Se ha sí, vuelto ahora sí. el ordenador. Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Y además la recurrencia no es una cosa tan rara. Es decir, en las series de quirúrgica está publicado casi hasta un 20%. Es 1 de cada 5 pacientes, ¿eh? ¡Ojo! No está nada mal. Le doy paso al doctor Pedraza para que nos dé un Sí, poco su punto de vista y finalice un poco esta charla. Muchísimas gracias, Manu. Un placer, como siempre, ¿eh? igualmente. Perfecto. Bueno, como siempre, daros las gracias a todos. Muchas gracias, Luis, por tu excelente moderación. Gracias, Miquel, por tus comentarios como experto. Y Manu, la verdad es que muy, muy docente. Da ganas de que todos nos pongamos ya a hacer. Nos animas, la verdad, ¿eh? Sí, A sí. hacerlo, la verdad es que, ¿cómo es que no lo hemos hecho hasta ahora? O sea, que no puede ser, ¿eh? Y entonces yo creo que para intentar resumir todo lo que has dicho cosas muy claras. Has dicho, señores, las indicaciones son claras. Es cuando un paciente no se va a hacer tratamiento neuroquirúrgico, cuando va a recidiva, ¿no? También nos has dicho, señores, la serie que has dicho, pues a un 33% de los pacientes se recuperan al 100%. Y también nos has dado consejos, ¿no? Adaptaros, también lo ha comentado Miquel y Luis, ¿no? Adaptaros a lo que igual es la técnica que sabéis mejor, la relación que tenéis con anestesia, ¿no? Has dicho hacer amigos, ¿no? Yo he hecho amigos con geriatría, con neurología y también con neurocirugía, y que llegar a un pacto, porque como dices, no competimos por el paciente, ¿no? Y después nos has avisado, cuidado con la anticoagulación, cuidado con el diámetro de la arteria vena media en menos de 1,5, ¿no? Y al final nos has dicho, nos has puesto deberes, nos has dicho, señores, tenemos que hacer estudios que demuestren la coste-eficacia. Y has dicho, a partir de aquí vamos a crecer, ¿no? No sé si te parece bien este pequeño resumen, Manu. Completamente. Sí, perfecto. Oye, pues nada, seguiremos contigo. Seguro que Luis el año que viene te vuelve a invitar para que nos vayas diciendo cómo vamos. Solo recordar que el curso que organiza Luis, la semana que viene tenemos al doctor Larrea, José Ángel Larrea, que nos va a hablar de angioplastia, stent de carótida, una sesión muy interesante. Y mañana vamos a tener a la doctora Gemma Forcada, que nos va a hablar de las hernias internas abdominales. Bueno, estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Miquel, y Muchas muchas gracias, gracias. Luis. Un saludo. Hasta Adeu. luego. gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.